Ok, tenemos este otro caso, es una computadora que ya alguien está usando, es una computadora vieja, entonces ya tiene algunas cosas aquí preinstaladas. Lo que el cliente necesita es el Office y que se optimice y se actualice. Entonces lo primero que tenemos que hacer, como siempre les he dicho, es ir al administrador de tareas y acá en inicio desactivar todos los programas que consideramos que no ocupamos. Entonces, por ejemplo, esto, el Event Manager de Exxon, no es necesario. También se deshabilitó que inicie WhatsApp automáticamente, el Copilot, eh, Microsoft Edge, el OneDrive y el McAfee. El Canva probablemente sí lo ocupe el cliente mucho por lo visto. Esto de Exxon Uday tampoco se necesita que esté activo. Este el Acrobat sí por lo que él hace. El del audio y el Windows Defender son los únicos que vamos a dejar. También lo otro que tenemos que hacer es ir con el comando WinR, W y la R, escribir msconfig, que es el que sale acá. Entonces acá igual nos vamos a la parte de servicios y le damos que oculte todos los de Microsoft. Y empezamos a apagar los que no se tienen que ejecutar, como el lado de Croak, mejor. Solo cuando lo use. El Google, los servicios de Google son muy pesados. Los desactivamos todos. Después de acá quitamos el LibreOffice, quitamos este McAfee. Bueno, McAfee voy a dejarlos porque lo que voy a hacer es desinstalarlo. Estos de PDF creo que sí, porque el cliente trabaja como con plantillas o cosas así. Y los demás sí. Ok, aplicamos, aceptar. Y le damos aquí en no salir sin reiniciar. Después nos vamos a Windows, configuración. Nos vamos donde están las aplicaciones. Vamos a ver una cosa, WinR, WinVer. El comando Win, W-I-N-V-E-R, WinVer, nos permite saber cuál es la tipo. Este tiene Windows 10. Entonces el Windows 10 es un poquito más amigable que el Windows 11, que es el que trabajamos en el video anterior. Entonces acá lo que hacemos es que bajamos y vamos a ir quitando lo que supuestamente el cliente tal vez no necesite. Vamos a ver el Copilot, como siempre les he dicho, eso no sirve para nada. Esto es una unidad de IA de Microsoft, pero eso no hace nada. El Cortana tampoco sirve para nada. Eso era la antigua IA de Microsoft. Después de ahí, los de Exxon, pues me imagino que tiene como 1000 impresoras, entonces dejemos los créditos. El LibreOffice vamos a quitarlo porque vamos a utilizar otra versión de Office. Vamos a poner Office 2016, si no me equivoco. Que eso son más impresoras. El McAfee, como le digo, vamos a quitarlo porque eso casi que es un virus. Ok. Vamos a esperar a que se desinstalen y seguimos con nosotros. Ok, dice que aquí el Edge, como siempre, no permite quitarlo. Y el Vim me imagino que tampoco, ok. Después, como les digo, vamos a hacer un video donde podemos quitar esos programas que tampoco sirven para nada y que no los usamos. El OneNote, eso vamos a quitarlo porque igual el cliente no lo va a usar. Ok, los de PDF sí, porque el cliente creo que trabaja haciendo plantillas. Y el de McAfee, el Avisor, ese también. Entonces siempre es importante desinstalar todo lo que son bloatwares que vienen preinstalados de fábrica, porque eso son cosas que nosotros no ocupamos. Son negociaciones entre Microsoft y los programas para dejarlo desde fábrica instalado, para que ustedes se sientan en obligación de utilizar esas cochinadas de programas. Ok, en teoría, bueno, el Sky también. El Sky no sirve para nada. Telegram puede hacer que sí lo use. Esto sí porque son de la Cameo.
Y esto que está acá le damos ocultar porque no lo usamos, no lo queremos. Acá en Windows 10 podemos hacer algo, digamos, con lo que son las notificaciones, que es que podemos activarle esta que es asistente de concentración, para que solamente nos tire lo que sea muy, muy, muy urgente y deje de estar tirando tanta notificación, tanta cosa que probablemente nosotros no ocupemos. Ok, ahora acá, eso, esto no se necesita. Y pues, a la mano de Dios que no haya nada importante en la papelera. Borrémoslo porque fijo que está llena. Aquí lo que es el cuadro de búsqueda, que es siempre un icono pequeño. Quitamos la tienda porque no tiene que estar acá. Quitamos este que es vista de tareas. Y es, perdón, pasó un helicóptero ahí. Vamos a ver si ahora se permite organizar. Ajá. Y ahora nos conectamos a internet. Ok, vamos a reiniciar el equipo. Ok, entonces, con todo lo que le hemos quitado hasta el momento, debería de quedar un poquito más rápido, pero eso es relativo. A veces sí y a veces no. Entonces vamos a esperar a que reinicie y continuamos con la parte de instalar lo que vamos a instalar. Ok, entonces ahora como siempre lo hacemos en todos los videos, lo primero que hay que hacer es un toque, el Defender, desactivarlo. Porque ocupamos instalar programas que obviamente no tienen una licencia original. Entonces, básicamente sigan estos pasos, que es apagar todo, para que ya nos permita instalar el Office y algunos otros programillas que nosotros vamos a instalar que se utilizan. Okay. Ya eso no tienen que hacerlo si ustedes usan un Office original o pagan una licencia de un año, una cosa así, ya para el que pueda hacerlo, pues genial, ¿verdad? Entonces solamente lo hacemos nosotros los que no tenemos el capital para pagar una licencia original. Esperemos que esto no llegue a Windows de Microsoft y nos mande una pequeña demanda. Entonces, que entre usted y nosotros. Ok. Y yo creo que eso es todo.
Entonces nada más de monitorear este y monitorear acá que no se active. Este cabrón se activa solo, como vuelvo y lo repito. Entonces está instalando algo y un pronto se activó. Ya no permite instalar nada. Entonces, como les decía, el Office yo lo tengo descargado. Entonces tengo la versión de G64 y la versión de 32. En este caso creo que este equipo es de 32. Vamos a verificar. Entonces lo primero que vamos a instalar es el Office porque el Office es muy pesado. Entonces para que lo vaya sacando todo. Y mientras el Office se descarga, lo que vamos a hacer es ir poniéndole algunas otras cosillas que no tiene. Como hacer zoom, el BCL, y todos los programas normales que yo siempre preinstalo para que las personas puedan trabajar perfectamente. De hecho, bajarle el WinRAR porque vi que este que tiene no está eh, con licencia. Ok, no bajar e instalarlo porque lo estoy usando, muy inteligente. Entonces, si estás usando un programa, no puedes volverlo a instalar o tampoco vas a poder actualizarlo. Entonces, tengo que esperar a que termine. Esos que instalo, como le digo, es porque ellos a veces utilizan programas muy viejos. Como a veces son profesores o personas que trabajan con escuelas y colegios, a veces utilizan programas viejos. Entonces, siempre le instalo el Shockwave y el Flash Player, a pesar de que ya no se usa a nivel normal, digamos. Un usuario más experto no utiliza esos dos programas. Pero yo siempre se los dejo. Ok, hay que darle que sí a todo. Ejecutar como administrador para que se puedan instalar. Si no haces eso, no se van a instalar. Vemos que ya los anuncios casi no salen porque lo pusimos aquí en solo prioritarios. Entonces ya prácticamente no te va a tirar nada de anuncios. Ok. Dice que el Teams, porque no lo ve instalado, y puede ser que en algún momento matricule alguna clase, alguna cuestión. Ahorita los que son colegios y universidades utilizan mucho Teams. Antes era el Zoom para, pues antes de pandemia y durante pandemia fue el Zoom. Y se popularizó más el Teams porque Microsoft le metió más duro, viendo el mercado, viendo la oportunidad. Entonces ahora ya los profesores y maestros se acostumbraron al Teams, ya que es un ecosistema que está dentro del mismo Office. Entonces, de hecho, ya viene preinstalado el Teams en las versiones nuevas de Microsoft. Ya vieron la oportunidad y pues le están sacando el jugo. El Java también, porque es una interfaz para algunos bancos. Muchos bancos utilizan el Java como interfaz y también algunos programas. Ok, Flash Player también. Y vamos a ver.
Ya moví la cámara. Ahora el otro sería el Handbrake, que ese es para convertir videos, que puede ser que igual que ellos tengan algún video viejo, algún teléfono, alguna cuestión y necesitan hacer una conversión de formatos. Y vamos a ver. Sería el Axel Runtime 2017. 2007 también es Axel Runtime 2007. Que esto sirve para correr algunas bases de datos de Axel que crea la gente, digamos, con Office. Entonces, muchos programas utilizan esta base de datos. Ok, ya estamos con el Office. Entonces acá vamos a correr este. Dame un toque, ya sigamos con el Office porque tengo demasiadas cosas al mismo tiempo. Esperar a que finalice algo. Ok, este como digo yo lo tengo ya desinstalado, entonces ya nada más es de ejecutarse. Entonces siempre vamos a marcar acá, vamos a marcar acá para que aplique los parchecillos de las licencias. Ok, ahorita vemos eso. Y entonces simplemente le damos aquí en desinstalar para que lo instale y listo. Dura un ratillo. Bien, solo vamos a ir evitando que se ejecuten algunos programas. Como ya instalamos cosas, entonces nos vamos acá al administrador de tareas. Igual vamos otra vez al inicio y filtramos que por ejemplo este no se ejecute, no nos interesa. El Windows sí, el de audio sí, Canva, esta Acrobat también porque probablemente lo ocupe ella y el Java sí porque se debe estar actualizando. Esperamos a que termine el Office. Esto también ahorita termina y vemos lo que es el Teams, porque dio un error. Yo creo que era porque está aplicando muchas cosas. Entonces ves que el Office como está offline, o sea, como ya está descargado, se instala sumamente rápido. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar que el antivirus no se haya activado para que se apliquen los programas de un parche en el ojo. Ok, no está activado. Listo, listo. Ok, entonces vamos a esperar a que termine esto y continuamos con la última parte del proceso del video. Ok, aquí ya terminó de instalarse el Office, entonces lo que hacemos es que le vamos a cerrar a esta. Obviamente le vamos a dar que sí, para que aplique, digamos, lo que son eh, las licencias. Entonces la primera parte lo que hace es hacer una conversión y la segunda parte lo que hace es hacer la activación. Entonces ahorita estamos con la parte que se empieza a convertir archivos. Eso dura un toquecillo. Ya después de ahí faltaba revisar el Teams, pero esperar a que se instale esto. Ya está instalado el Asset Root Times. Entonces ya aquí en adelante lo que faltaría son actualizaciones para ya garantizar que el equipo esté, digamos, en la última versión. Esto es automático, él hace todo solo, no hay que hacer nada, entonces nada más esperar a que finalice. Entonces, este tipo de trabajo lo pueden hacer en computadoras, digamos, de uso como esta, que es un poquito viejita. Ya esa computadora, no sé, más de un año de tener. Pero la persona que la configuró no lo hizo de la manera más apropiadamente posible y por eso es que está dando problemas con el Office.
Ok, ahora lo que quedaría es darle a esta segunda parte. No, vamos a esperar, te falta un toquecito. Listo, ya hice complete. Entonces ya cuando hice complete, vamos a darle este otro para que ya active todo lo que son las licencias. Entonces primero las estaba instalando y ahora tenemos que activarlos. Si solamente las instalamos, pues obviamente no se van a activar. Entonces va a tirar ahí una leyendilla. Incluso puede hacer que después de este proceso tire alguna leyenda. Entonces por ahí tengo un par de activadores más. Porque si no funciona uno, funciona el otro. Entonces siempre hay que tener opciones. No quedarse solamente con una opción. Ok, ya aquí en teoría ya se instalaron todas. Ahora qué hacemos, nos vamos a inicio y verificamos a ver si la aplicó bien. Ok, aquí va a tirar esas leyendas, pero obviamente nosotros sabemos que utilizamos una licencia de esas que tienen un parche en el ojo. Una licencia piratín. Ok, en teoría el producto está activado, entonces listo. Básicamente esa es la parte que más le cuesta a muchas personas hacer, pero ya nosotros tenemos experiencia. Cerramos, cerramos este. Y antes de que se me olvide, ahora sí voy a instalar el WinRush para que deje de estar tirando esa leyenda. Ok, ahora sí. Listo. Y el Teams. Vamos a ver. Aquí está. Si ahora sí se instala y si no lo bajamos de otro lado. Se puede bajar de varios lados. Ahora acá ya tiene lo que es los de Office, los más utilizados ella. Ya están listos. Y vamos a revisar que la tienda está actualizada. Bueno, vamos a abrir los otros de hecho también. Vamos a abrir el Excel y el PowerPoint, que son los que más se usan para ver si tira la leyendilla. Este no creo que ella lo use. Entonces mejor hasta quitarlo. Vamos a desanclarlo. Bueno, cuando le dé la gana. Ok, verifiquemos. Cuenta. Y acá verificamos. Ok, producto activado y producto activado. En la tienda nos vamos a descargas. Y aquí en descarga le damos buscar actualizaciones para que actualice. Y también lo hacemos desde configuración de Windows, Windows Updates. El Teams también lo podemos bajar aquí desde la tienda. Entonces, si volviera a dar algún problema de instalación, nos vamos a la tienda Microsoft y lo descargamos. Incluso hasta podemos ponerle que baje el Teams de acá. Y listo. Por aquello que nos dé problemas. Puede ser que este instalador ya tenga un enlace, una versión vieja del Teams y por eso no me está instalando. Entonces yo lo descargué hace ratos. Entonces también lo puedo instalar desde ahí. Ok.
Y lo que hacemos es con msconfig verificar que los servicios encuentran apagados todos los que nosotros queremos que estén apagados. Entonces el Adobe, los de Google, el emulador este no, porque es para el Office. El PDF 24, no queremos que se inicie. Lo de Flash Player tampoco queremos que se inicie. Aplicar. Y aquí que el inicio sea normal. Es mejor que el inicio sea normal. Esto selectivo, ¿qué te diré? A veces sí, a veces no. Entonces vamos a repasar. Apagamos todo. Eso es por aquello que alguien haya apagado algo que tal vez la computadora se ocupaba. Entonces verificamos que sea inicio normal. Después apagamos todo. Estos de PDF no, porque probablemente yo lo ocupe. Aplicar. Aceptar. Y listo. Que parece que el Teams ahora sí se instaló. No sé si se instaló desde la tienda. No creo que lo instaló desde acá. De hecho, el Teams también hay que ir y apagar que no se inicie solo. Que este cabrón se inicie solo. En vez de aquí ya está que se inicie solo. Entonces lo vamos a deshabilitar. Deshabilitado. Ok. Listo. Ya está instalado, pero no queremos que se inicie solo. Que aquí podemos cancelar esto. Bueno, dice que ya se está listo, entonces dejémoslo así. Actualizamos Canva. Y ya lo que es los programas por Maya ya no vamos a instalar nada. Entonces vamos a quitarla. Siempre revisen esto hasta el último momento de que estén desactivados. Ok, porque la computadora se comporta un poquito lenta por esto, porque es un Celeron, entonces es muy lerdo, entonces ves que está al 100%, entonces le estamos exigiendo todo lo que se pueda, y la memoria también son 4 GB, que es muy poquito, entonces el SSD pues sí es rapidillo, entonces llega a un 25, un 30%, entonces aquí se nos pega la compu por el procesador, y es un procesador lento, ya ni nada que hacer, ahí es tener paciencia nada más. Ok, ya está listo. Este que está acá siempre que dale clic derecho y ejecutar como administrador, porque si no él no se va a ejecutar. Entonces, eso para la primera vez. Ya las que son segunda, tercera y las siguientes veces, ya él se ejecuta solo. Simplemente la primera vez que tenemos que darle eso. Si no, no se ejecuta. Ok, y ahí esperamos a que termine el Canva. Y ahora lo que podemos hacer es volver a prender el antivirus. Entonces nos vamos acá, lo encendemos. 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 Y acá le damos a activar. Esto acá siempre es descartar porque como siempre les digo, el OneDrive es casi un virus. Ok, listo. Ya está lo mejor optimizada posible. Ya está todo instalado. Y lo único que faltará son las actualizaciones de Windows, pero eso a veces dura un toque. Entonces, eh, ya se después le aplica. Nada más lo que salga acá, le dicen actualizar y eso es todo. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya saben lo que pueden hacer para apoyar el canal. Dale me gusta, compartir, comentar y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.